tema momento, Freddy, creo que está mal dicho porque mi amigo, este tuvo que haber sido el tema al momento ya en septiembre, Sí. en octubre del año pasado, donde esto ya se inició. El Ministerio de Transporte de Argentina saca su decreto. Un año. Un año atrás. Sí, un decretito, ¿verdad? Que por cierto va contra las leyes mismas de Argentina, de la Constitución, ¿verdad? De los tratados, que ya creo que ya no hace más falta explicar eso. Ya se ha socializado que existen dos tratados que están siendo violados hoy en día respecto al libre tránsito, Sí. donde ya fuimos ya víctima de un secuestro de una barcaza, que vamos a hacer un poco de historia en breve también con el amigo Freddy sobre eso, y la gravedad de eso. ¿Y qué pasaba en septiembre del año pasado? Estaba el jolgorio de las preliminares de las elecciones, ¿verdad? Donde hubo también esta crisis, donde un candidato colorado tuvo que renunciar. Había toda una crisis que, bueno, no hace falta recordar, creo que todo el mundo ya sabe lo que pasó. Sí. Pero se daba ya hincapié a esto que iba a pasar, o sea, ya era súper previsible que iba a pasar esto. Un cobro de peaje ilegal representa para todas las mercaderías que entran a Paraguay, que son básicamente 80% entran por vía fluvial, un sobrecosto. O sea, la gente que está escuchando, la señora que está ahora mateando, escuchando el programa del amigo Freddy, va a pagar más por los productos que está comprando en el supermercado, en una tienda, y uno dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el peaje que paga una naviera conmigo, yo consumidor, yo con mi casa? Y tiene que ver, señor y señora, porque si yo soy un importador, estoy trayendo tal y cual producto de, no sé, de China, de Europa, de Estados Unidos, donde sea, ahora que es mi proveedor, al pasar mi logística, ¿verdad? Por un peaje ilegal que hay que pagar, lastimosamente, se tiene que estar pagando, después ya tocar el tema ese. Es un costo para la empresa que está trayendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo costo que tiene una empresa? Debe trasladarse aquí al precio final. Porque nadie va a subsidiar eso. Claro. Entonces, lo que vos estabas pagando, un producto X, no son 5.200, va a costarte 5.500, 5.700. O sea, va a haber un efecto inflacionario donde va a afectar la economía paraguaya. Y está mal lo que está diciendo gente que desinforma, que tiene micrófono y desinforma, o tiene acceso a medios y desinforma, diciendo que esto es solamente una cuestión de la gente que está en la soja, porque el agro. El agro, porque sí. Pues, yo siempre sigo las noticias respecto al agro, porque es un elemento básicamente vital de nuestra economía paraguaya. Sí. Y hay gente que tiene una especie de fetiche contra ustedes. Todo culpa de ustedes. Sí, todo culpa del agro. Todo culpa del agro, bueno. Incluyendo a una ONG también que dan lástima, pero a lo que voy nomás, hay gente que está diciendo que esto es un problema solamente el agro y no tiene por qué meterse el Paraguay a nivel institucional, a nivel nacional, ¿verdad? Para solamente cuidar los intereses de unos poquitos, que es falso. Si bien es cierto, gran parte de lo que sale de Paraguay es proteína, ¿correcto? Sí. Todo lo que entra es cosas que Paraguay no produce, que se compra de afuera. Electrónicos. Electrónica, bazar, mueble, todo tipo de productos. Uno puede entrar a la página web del Banco Central de Paraguay. Hay una parte que es Freddy, los audiencia. Suplementos del gym. Sí, todo entra. El café. Todo los entra. Los productos premium que mucha gente hoy día, las delicatessen que la gente está acostumbrada hoy día a consumir de los supermercados. Tal cual. Entra por vía marítima. Este termo que yo, ahora vamos a empezar a tomar el té de acá, entró por vía marítima, ¿verdad? Claro. No va a estar viniendo por avión, ¿verdad? Por el alto costo que tiene. Sí. Entonces, y no tenemos vía férrea desarrollada, lastimosamente, que fue una cuestión también que nunca se desarrolló, que yo creo que debería hacerse más adelante, ¿verdad? Pero bien, estamos siendo violados nuestro derecho de libre tránsito, que es constitucional, que es, inclusive están tratados, y también inclusive está, señora, esto puesto en las cartas fundacionales de OEA, de Naciones Unidas, del WTO, que es el World Trade Organization, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Que son estamentos que yo espero también que Cancillería también se acerque a reportar esto. O sea, claro. No nos quedemos callados para nada. Seremos pequeños, seremos chiquitos versus una Argentina, ¿verdad? Pero tenemos que ser rápidos y no callarnos, ¿verdad? Eso es algo que yo felicito al gobierno actual, porque se está realmente moviendo, está haciendo las cosas de manera objetiva, sin ningún tipo de actitud, digamos, temeraria. Uno cuando le escucha al presidente, le escucha también al canciller,
que por cierto, el señor Rubén Ramírez es un señor con todas las letras, ¿verdad? Sí. Creo que fue la mejor elección que pudo haber tenido el presidente Peña, ¿verdad? Una persona preparada. Y bueno, lo están llevando muy bien esta crisis que suponete Freddy Audiencias, y esto ya empezaba ya en septiembre del año pasado. Capaz teníamos ya una resolución al caso, ¿verdad? Ya sea con arbitraje o ya sea con intervención de otras potencias, Sí. que también creo que se va a dar. Que si bien está empezando el arbitraje, yo creo que también va a entrar ya también ahora con más fuerza, espero, ¿verdad? Los países miembros de Hidrovía y también países fuera, porque no, esta zona. Esta zona. Eh, Actualmente hablamos de Paraguay y Bolivia, que Sí. son los mediterráneos y Sí. que constituye la salida de sus mercaderías precisamente por esa hidrovía tan polemizada hoy día. Después, obviamente, el interés de Estados Unidos por la hidrovía. Sí, Es otro motivo, gobiernos que si bien es cierto aparentemente entre Argentina y Estados Unidos son aliados, viene a ser otra cuestión de geopolítica muy importante a la Sí. cual Argentina se está imponiendo, porque Argentina también es aliada de China. sí. A ver, una cosa más también. Estados Unidos y Brasil son dos países que están en el top 5 de inversores directos en Paraguay. Si uno entra a la página web de BCP, uno puede ver que está Brasil, Estados Unidos, es también un país, bueno, esto es por la telefonía, Luxemburgo, están con los top 5 de inversores directos en Paraguay. Entonces, hay inversión de Brasil acá, hay inversión en Estados Unidos acá también, y bueno, también utilizan, supongo, lo que es la hidrovía. O sea, hay interés también de otras potencias en esto, que se solucione esto. Sí. Aún no se pronunció la embajada, yo también me gustaría que también la embajada también se pronuncie sobre esto, ¿verdad? Y no sé si hay que hacer una pausa ya, Freddy, pero me gustaría No, sí. hacer también un poco de historia, como hablamos Sí, antes de entrar al aire, ¿verdad? Es importante traer a colación Sí. todo esto. Hay un contexto histórico Sí. muy importante dentro de lo que representa el río Paraguay en sí, la parte del Chaco, obviamente también cuestiones que datan mucho más allá, más de 100 años atrás. Sí. Bueno, primeramente, esto va a ser, creo que el segundo arbitraje contra Argentina, Freddy Audiencia. El que se dio, el que estoy mencionando, el primero que se dio, si es que el único ahora, siendo el año 1878, tengo entendido. Hay que ver acá vamos a ver acá un poco la historia acá en Google, pues está por ahí el año. Se da después de la terminación de la Guerra de la Triple Alianza, donde hubo un territorio del Chaco que estaba, digamos, En disputa. en disputa con Argentina, y ahí se eleva a arbitraje esto, y el árbitro fue el presidente americano, el señor Hayes, y él, bueno, dictamina un laudo a favor de Paraguay, y es por eso que en Paraguay el presidente en aquel entonces da el nombre de Presidente Hayes como retribución, agradecimiento a lo que fue el gesto del árbitro que nos tocó en aquel entonces, ¿verdad? Entonces Sí. ya hubo una disputa. ¿Y por qué es importante ver esto? Que es para entender que el arbitraje es el canal, digamos, de resolución de disputas. Pero se entiende, Eh, se entiende, Stan, que primero, o sea, actualmente, no sé si en el gobierno de Marito se llegó a Sí. profundizar a los niveles que ahora se estaban dando, pero actualmente se procuró hacer con el par, con Argentina, Sí. Paraguay, Argentina. Luego, al no tener respuesta, fue sumándose ya el pedido de Paraguay a nivel Mercosur. Sí, A nivel Mercosur no está teniendo respuesta. Sí. Se está buscando expandir el círculo de apoyo Sí. para poder zanjar esta situación. Yo tengo entendido de que no se está en contra del cobro del peaje en sí. no. De lo que se está en contra es del cobro de un peaje por obras que no existen. Eso, y que sea unilateral, porque el Tratado de Santa Cruz, donde está Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, en el artículo 5 habla de que debe haber un consenso entre los miembros Sí. de la fijación de peaje, y obviamente, como decía, debe haber una fundamentación del por qué, ¿verdad? No es solamente porque es una teoría que muchos tienen, necesita dólares la Argentina. Sí. Eso creo que todos sabemos ahora lo que está pasando, que por cierto destrozaron la economía argentina estos señores, ¿verdad? Pero no lo pueden hacer, deben hacer las cosas como está el tratado. O sea, ellos firmaron el tratado, tienen que respetar, por más que no les guste, porque no les gusta, ellos quieren imponer su ley. Allá entramos en una especie de actitud ya pseudo imperialista, por más que Argentina no es un imperio de nada. Sí, pero Pero, autoritaria. claro, porque es Paraguay un país chiquitito,
Y bueno, creo que hay que darle una lección un poco también de humildad, porque, a ver, tal vez los predecesores que tuvimos, bueno, eran capaz genuflexos, calladitos, no hacían nada. Lastimosamente eso es característica de ciertas personas que están o estuvieron en el gobierno ahora. Hoy en día le tengo mucha fe al equipo de Peña. Y bueno, esto que está pasando, que pasó la semana pasada de básicamente tomar una barcaza nacional de bandera nacional para mucha gente, y esto es un acto de guerra. Y le decía acá al amigo Fred antes de entrar, imagínense una barcaza de Inglaterra, de bandera de inglesa, que quiere pasar por el estrecho de Gibraltar y España le dice, no, vosotros tenéis que quedarte acá hasta que... No. O pagar. O No. viene Marruecos con el reinado de Marruecos, Sí. con su propia Tal también... cual. Imagínate que eso se dé y Italia, que depende del Mediterráneo y salir Sí. hacia el mar, ¿qué va a pasar en su comercio? Sí. No, se arma un problema internacional. Ahora, hay que dejar de pensar, no, Paraguay nomás es, y por eso no basta. Sí. A A propósito del estrecho, hay un canal diminuto también en una parte del mundo en donde el año pasado una barcaza quedó atorada, llamativamente. Canal de Suez. El canal de Suez, sí. Fue una mala maniobra del capitán y se trabó el comercio por... Sí, se trabó el por ahí. comercio. ¿Y cuántos kilómetros está el canal de Suez de Paraguay? Miles, Sí. miles de kilómetros. Sí. Bueno, para decirlo así más fácil. Adivinen qué pasó. Los precios subieron estrepitosamente. Nos afectó enormemente. Sí. Imagínense lo que acá cerquita a nosotros nos está pasando. Si bien es cierto, dicen que es algo chiquitito, nada más, pues también la cuestión va en que se va a encarecer nuestro producto. Y todo lo que sale de nuestro país va a ir con un sobrecosto también. Sí. Y ese sobrecosto... No hay ingreso. Si ese sobrecosto lo llevamos a nuestra área, que es la agrícola, vamos a darnos cuenta de que el sobrecosto lo va a pagar el productor. No solamente de soja ni de maíz, el productor de sésamo, Sí. el productor de ganado, ya sea Todo. mayor o menor, Todo. el que fabrica los cables acá en nuestro país, el Sí. que fabrica los minerales, el que comercia con minerales y lo lleva. Sí. Todo se va a encarecer. Tal cual. Y también va a significar también una menor entrada de dólares también, Sí. ¿verdad? Y con ello la suba de Claro. la depresión la suba del dólar y la Claro, depresión del guaraní. Hay una cuestión que afecta a las finanzas nacionales, todo lo de la exportación de Paraguay en sus productos, que hace que entre los dólares y eso evidentemente evite la cuestión de estar desabastecido de los dólares, ¿verdad? Y que el precio no suba para arriba. Sí. Un ejemplo más concreto. Los vehículos importados, sean estos cero o sean usados. Adivinen. Hoy teníamos la capacidad de comprar un Beats, Sí. un Ractis, que son los vehículos que más demanda tienen. Imagínense, el costo va a subir y va a ser inaccesible Sí. para los que estaban planeando comprar uno de estos vehículos. ¿Está? Va a subir y va a haber efecto inflacionario. O sea, de vuelta, el BCP que estuvo hace unos días en la asunción del nuevo presidente del Banco Central y hablaba el ministro de Economía, hablaba también otras autoridades y estaban como que felices. ¿Por qué? Porque se está llegando a la meta de inflación de este año, ya estamos como llegando a ese 4% que era el histórico. Y con esto se tira todo el tablero de vuelta al suelo. No. Sí. Es muy importante esto que está pasando. Y ya que tocaste el ejemplo del canal de Suez, y básicamente la hidrovía es una especie de canal nuestro, ¿verdad? Sí. Sin eso no Prácticamente tenemos acceso al existimos. mundo, estamos aislados del mundo, entonces ahí está la gravedad de esto. Para Argentina, la hidrovía no es nada porque ellos tienen sus puertos que dan directamente al mar Sí. Atlántico, ¿no? Así que no. Ni lo usan tal vez, ¿verdad? Y bueno, veremos qué pasa. Espero que se expidan. Ya se expidieron la gente de Brasil, por cierto, Itamaraty se expidió, también Bolivia. Si bien está mencionado Uruguay en el comunicado que sacó la presidencia, yo no vi ningún comunicado en la página de la Cancillería uruguaya todavía, pero Todavía. asumo que sí están de Como acuerdo con bloque el Mercosur, con el obviamente, comunicado. su importancia y su peso. Pero como bien mencionabas, históricamente, después de 140 y tantos años, se vuelve a dar el decomiso o la retención de una barcaza. Sí, en que nuestro- fue causal de unas guerras, y no solamente acá en la zona de Sudamérica, Sí. en varios, no sé, en la historia, inician conflictos bélicos por este tipo de actitud, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? El gobierno es muy cauto en hablar de que es un acto de guerra. Sí. Les cuento a la gente que está escuchando, hay una ley de defensa nacional, lo pueden googlear. En el artículo 3 habla justamente de esto, ¿verdad? De la obligación que tiene la Fuerza de Defensa Nacional de defender los intereses territoriales, de navegabilidad, Sí. y hay otras cosas más también que menciona, ¿verdad? Así que, mira, en la ONU seguro hay una división de... Voy a después mirar en la pausa un poco algo que podamos rescatar un poco de la ONU, que seguro hay una comisión que vela sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, que Y deberían también de expedirse sobre la despedirse. Lo que pasa es que todavía no está llegando tal vez a ellos. Es más, en la prensa argentina, esto como no se toca casi. No se está No hay ni tapa de diario, Son nada. algo así como 300 millones de dólares que Argentina está pretendiendo recaudar con este peaje. Y son 300 millones de dólares que a nuestra moneda son 21.000, no, mucho más, 21.000 Para millones. Paraguay es dinero importante, para Argentina es realmente, Una- no sé. una bipoca. Una bipoca es lo que, no sé, se evalúa, no sé. No es mucho para ellos, ¿verdad? Pero que también yo pienso lo que pasa en el gabinete de Fernández, ¿verdad? Que él se sienta con sus ministros y tipo le dice, mira, vos tienes que generar, buscar a un lado porque no tenemos caja. No tienen caja, exactamente. Y al no tener caja me hace acordar esta cuestión que no se conocía mucho, ¿verdad? Que Paraguay tiene un voto importante a la hora de concederse créditos de parte del FMI. El Fondo Monetario da créditos no para desarrollo, da más bien ayuda a países en crisis. Esa es la misión que tiene el Fondo Monetario, Sí. ¿verdad? Paraguay como miembro es el que da su voto a favor o en contra. ¿Por qué? Porque es miembro del Fondo Monetario, como todos los países, ¿verdad? Entonces, yo aplaudí de pie, por decirlo así, ¿verdad? Cuando el ministro de Economía habla de esta cuestión, de que ahora ya esa cordialidad que se nos caracteriza ya va a terminar. Sí, No ya se podemos ser tipo, ¿viste cuando alguien está secuestrado y tiene el síndrome de Estocolmo, que como que se siente Ya. una especie de apego de su victimario? Pues, No sí. podemos hacer eso. Sí. O sea, hay que... y eso fue capaz lo que en teoría le sorprendió a este embajador, que es más que nada político, antes embajador, porque para mí que viene de una línea política tosca, por cierto, diciendo que nos estamos pasando la raya. Nadie se pasa la raya acá. Estamos Hacemos lo que vendiendo tenemos que hacer intereses, para sí. que ustedes se eduquen. ¿No? Vamos a decir, yo puedo hablar así porque no soy político, no estoy en el gobierno, así que... Claro, pero sos técnico. Claro, Y entender y- de sobremanera lo que conlleva todo esto que nos está pasando. Si bien es Claro. cierto, decimos, a mí ¿qué me va a importar el gobierno de Sí. lo grande? Es una casa de una internacional petrolera de Estados Unidos, la que ha sido Sí. retenida. O sea, la carga realmente ha sido retenida. Esto obviamente va a generar también, o debería de generar también una preocupación para el sector empresarial del país gigante. Ahora, si puedo hablar con Ortega, si le puedes preguntar, Freddy, si su socio Shell, ¿verdad? Hizo un reporte a su sede central. Habrá hecho seguramente, Sí. me imagino. Pero que no se queden quietos, no se queden callados. Ya está básicamente un año que estamos pasando esto. Y bueno, veremos cómo sea la cosa. Y bueno, espero también que ya se inicie el arbitraje, ¿verdad? Pero yo creo que hay una alta posibilidad, Freddy, que esto se solucione inclusive antes del arbitraje, porque va a tener ya su peso cuando ingrese con más, digamos, intensidad Brasil, Uruguay y Bolivia contra Argentina. Contra A ver qué pasa. A ver qué dice Fernández, porque están callados, nadie quiere decir nada. Vamos a nuestro segmento comercial brevemente y enseguida retornamos con más Amanecer Agropecuario. Uñanderape, ayahasake tenonde, o aña enonde a, o paupama lomita, ay macanasiwi, hace palpe a cabimu, añaño ay potricurú, Checareta pearacamba erepi, esibari gaipoti. Ian, te cobeo y sandiquiva, yanere tarapera. Bocoike. Gracias, Diego. Son 5:44. Tenemos
10 minutos para hablar íntegramente de este tema. Paraguay, el retiro de energía está. ¿Qué te parece la medida de A José ver, Stam? Es una medida que creo que nunca se dio, ¿verdad? Yo felicito al gobierno de tener ese carácter, ¿verdad? Y para demostrar a Argentina, mira, seremos pequeños pues no somos tontos, ¿verdad? Y lo que hizo Paraguay es básicamente hacer uso de su derecho, de su propiedad, porque es la mitad de ellos, no Sí. les guste o les gusta a los argentinos, y que sepan valorar lo que se les estaba dando. ¿Viste cuando vos sos generoso con alguien Sí. y no se da cuenta que está siendo generoso? Pero cuando le sacás, ahí a la pucha, había sido cierto, me estaba... Y bueno, que una especie de lección capaz de humildad y que entienda un poquito, mira, te estamos dando esto, te sale mucho más barato que yo te ceda, porque lo que pasó, la consecuencia que tuvo Argentina fue que al cortarle cierta cantidad de potencia, tuvo que Argentina buscar otras fuentes para no caer con su grilla Sí. eléctrica de la zona que nutre esa hidroeléctrica. Y bueno, me parece algo que obviamente movió la estantería, pues tuvo que venir acá la ministra de Energía, tuvo que tomarse un vuelo y venirse a hablar con el canciller, que por cierto lo que hizo el canciller fue ya no hablar respecto a lo que se decidió o se tocó, cosa que no pasó la primera vez que vino Massa, que Sí. ahí esa noche ya se habló, que dos cositas. Tal vez Massa le dijo, sí, yo creo que sí, realmente Massa dijo eso, no quiero creer que nadie mintió el gobierno, porque pudo haber pasado lo siguiente, Massa dice, sí, perfecto, en su calidad de ministro, habla con su jefe, que Fernández es su jefe, y Claro. ahí le tira por la cara... Él no. Él no. Pero voy a hacer un poco de teatro. ¿Y vos qué te pasa? De tipo, viste, bueno, con el... ¿Cómo vas a acceder a Claro, eso? bueno. Y ahí se corta todo, ¿verdad? Sí. Y luego pasa lo que pasó, ¿verdad? Que ya básicamente negaron todo, le trataban de mentiroso al presidente y al canciller. Ujú. Entonces lo que tal vez se hubiese hecho, ¿verdad? Tener un documento y ahí firmar. Claro. Y ahí Un tenía compromiso. ya... Claro, Una un carta de compromiso. Una carta de compromiso. Claro, sí. para que no digan, porque es descarado la mentira ya de Massa Sí, y las compañía. palabras se las lleva el viento, dicen. Claro. Pero yo creo que en ese... Era una cuestión de caballeros, ¿verdad? Y no se esperaba, creo, eso de parte de ellos. Porque vino Massa para agradecerle a Paraguay de sus votos, básicamente, a favor para que el Fondo Monetario le vuelva a dar otro crédito. Sí, favor con todo- favor se paga esta, obviamente. sí, una cosa- a ese nivel vamos hablando más prácticamente, Tal ¿verdad? cual, tal cual. Y obviamente en el contexto histórico, Brasil le declaró la guerra por retener dos barcos, dos buques en Sí. aquella oportunidad. Sí. Argentina y Brasil confiscaron cualquier cantidad de buques que venían con armamento, por ejemplo, para nuestras tropas. Es otra parte de la historia también. Sí, eso había que hablar con un historiador que nos Los detalla historiadores así. obviamente saben Sí. espectacularmente lo que Sí. pasa. Nosotros estamos hablando a grandes radios. Tendría que invitarle a un historiador, Freddy, en esto, ya, en serio. Después- Y hablar un poquito del... Contexto histórico. Después el laudo arbitral Hayes, por algo presidente Hayes se llama presidente Hayes porque el presidente de Estados Unidos fue el que nos otorgó el Chaco paraguayo, si no seríamos República Oriental del Paraguay. Acuérdense de eso. Porque la parte más al norte del Chaco, Bolivia la estaba pretendiendo desde hace incontables tiempos también, que estalló posteriormente en la guerra del 32. Y Paraguay fue el único país que ganó una guerra pero perdió territorio. Inexplicable eso, pero pasó. Sí. Entonces, son cuestiones que muchas veces a nivel diplomático uno le cuesta entender, pero mostraba la flojedad de nuestro servicio y obviamente a lo mejor intereses personales más que patrióticos. Esto que está pasando nos va a afectar, ahora mismo a lo mejor no, pero de aquí a poco, en 15 días, un Sí. mes más, va a darse la situación No. donde los precios van a estar ya notándose en escalada en otras áreas. Tal cual. A ver, espero que de vuelta los gobiernos ya se despidan con mayor firmeza. Hablo de Brasil, de Bolivia, de Uruguay. Y por qué no también Estados Unidos, porque se retuvo una barcaza de propiedad americana. Eso no veo en los titulares de los diarios, que me gustaría también ver por los titulares. Sí. Se retiene barcaza de propiedad americana, la Shell, ¿verdad? Y tampoco dijo nada el embajador acá en Paraguay de Estados Unidos. Y a ver qué pasa, a ver si puede Fernández con todo ese peso encima. A ver si puede Fernández.
A ver, Ahora, ¿cuántos minutos tenemos, Stan? tenemos... 5 minutos. Sí. Bueno, Argentina está en proceso de elecciones, Stan. Sí. A nosotros, ¿cómo nos viene? Fijándote vos que seguís, Sí. obviamente, el proceso, a Milei, obviamente, Sí. por la coincidencia en cuanto a lo que representa el área de trabajo tuya, tu vocación, y políticamente hablando también lo que representa los otros candidatos. ¿Qué nos convendría a nosotros desde ese punto de vista tuyo, mirando a grandes rasgos de esto? A ver, yo creo que el socialismo ya tiene que ya dar un paso al costado. A mí me gustaría que gane Milei, pero obviamente hay un riesgo en el sentido de que él puede tomar sobre tal y cual medidas, porque él dice voy a dolarizar la República Argentina, perfecto, pero él no sabe cómo lo va a hacer. Ujú. Y los periodistas en Argentina, nadie le pregunta cómo lo vas a hacer. Hay un problema grande también con el periodismo argentino, que hay cosas que ellos escuchan de un Milei o lo que sea, pero no preguntan el cómo lo va a hacer. Sí, Y Milei es una persona que no deja hablar tampoco. sí, habla y habla. Hay que poner el pare. Espera un poco, ¿me puede dejar que te pregunte? Me gustaría escucharle a un entrevistador que le ponga el límite, ¿verdad? Porque de repente es muy show ya, ¿verdad? Pero pasa también que Pero- las preguntas que yo escucho le hacen van más a la polémica que a lo Bueno, a lo educativo, bueno, al conocimiento Bueno, general. ahí pues también está el tema también mediático. de muchos de allá, ¿verdad? No mucha televisión argentina, pero cuando lo llevo a ver así en Zapping, ¿verdad? Se busca mucho lo que decía el show, la polémica es muy de ellos, ¿verdad? Sí, Bueno, pues estamos hablando de un tema ya delicado. El tema, por ejemplo, de Milei que no me gusta es eliminar el Banco Central. ujú. ¿Quién acaso va a supervisar entonces los bancos financieras o las casas de cambio, el sistema financiero en Argentina si no hay un banco central? El Banco Central supervisa a estas entidades para que no haya abusos respecto de sus servicios al Al consumidor pueblo, final. sí. Claro, a las empresas, al consumidor final. Ujú. Dice que no, que el Banco Central es el culpable de todo. Espera un poco, Milei. El culpable es el presidente del Banco Central que sigue las indicaciones del presidente Fernández, ¿verdad? Sí, que dice prender la maquinita e imprimir lo que sea. Claro, mira, este gobierno argentino y el anterior, todos los kirchneristas van a hacer caso de estudios en universidades de que no hay que hacer un gobierno respecto a medidas económicas financieras, ¿verdad? Entonces Milei dice voy a eliminar el Banco Central cuando él puede decir voy a poner un presidente del Banco Central que sea Top, sí. profesional, Ujú. independiente, que tenga una tasa de política monetaria baja, no como tiene ahora, que es 75 la tasa de política monetaria, Paraguay el 8.25, ¿verdad? Porque tenés que tener supervisor. Sí, y cómo... Pero nadie le dice eso. O sea, ¿Cómo ningún periodista le dice eso. desconectar? Sí, ningún periodista le dice eso. ¿Cómo desconectar lo que los argentinos creen que es un derecho, un beneficio adquirido y que obviamente ya lleva 20, 30 años fácilmente? Sí, hay gente que nunca trabajó, que nunca le dio a sus padres trabajar. ¿Y cómo desconectar eso del presupuesto? Obviamente Argentina tiene recursos, más que nosotros. Tiene Sí. minerales, tiene combustibles, o sea, petróleo, tiene salida al mar, un comercio gigantesco. Recuperarse... Fue potencia mundial. Y puede ser potencia mundial si es que se administra mejor, otra vez. Fue el siglo pasado. Fue. ¿Sí? ¿Cómo haría Milei? ¿O qué le pasaría a Milei si desconecta ese balón de oxígeno de No. la mitad prácticamente de Mira, la población argentina? Va a tener la 9 de julio repleta de gente con cacerolas, Que no sabe trabajar. porque son especialistas en eso, hacer los cacerolazos, ¿verdad? Requiriendo sus planes, ¿verdad? Hay gente hoy que dice, yo gano más plata con los planes que trabajando. Sí, Y hay un emprendedor que quiere contratar gente y no consigue gente para trabajar. sí, así es. Porque el salario que están ofreciendo, que es lo que puede pagar, ¿verdad? Claro. Es menor a los 3, 4 planes que uno puede tener, ¿verdad? Porque hay planes para esto, para aquello. Que es un sistema para mí de control que creó el kirchnerismo, ¿verdad? Para hacer que uno vote por el sistema Voto cautivo. y eso. Voto Está comprando votos, básicamente. Y al sacar eso, ¿qué va a hacer? O también para continuar eso, ¿qué va a hacer? Porque él dice que va a dejar de hacer el tema del robo. Él habla del robo que se hace gobierno al empresario, al emprendedor, a la persona. Y si realmente es robo, te están sacando más de la mitad. 250.000 millones de dólares es lo que se estima en pérdida del sector agropecuario, nada más. Agropecuario nada más, sector productivo en la Argentina. Atendiendo a que, o sea, no sé, es que se perdió ese dinero. El gobierno se apropió del dinero que los productores generaban en cuanto ya a su ganancia. Y le dejaban algo así, 20, 5, 10 o 5% nada más de lo que
le permitiría mantenerse nada más. No, y después está el impuesto provincial que tienen que pagar ellos, ¿verdad? Impuesto provincial, Y 85. después está impuesto municipal, o sea, Sí. allá la estructura impositiva. Sería bueno un día hablar con un contador de allá, ¿verdad? Que nos cuente un poco cómo se cobra el impuesto, que es una locura, o sea, no. Por eso vienen acá y dicen 10% nomás, y sí, 10% nomás, y bueno, y quedan fascinados. Pero vuelta, a tu pregunta, a la respuesta a tu pregunta, bueno, ¿qué va a hacer mi ley para poder tener flujo de caja? Para poder satisfacer, digamos, a esa gente, a los 20, 30, viene gente que va a quedar desempleada del sector público, lo que son planilleros, que allá hay también muchísimos, ¿verdad? Hay muchísimos, sí. O que son militantes, le dicen allá, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Gente que no va a quedar en la calle porque son todos planilleros, ¿verdad? El Estado, él dice que va a reducir, pero ¿dónde colocas a esa gente? ¿Dónde Así tal cual es. Acá, por ejemplo, en su momento con la desvinculación aparente de los 500 funcionarios de Petropar se dio una baja a los combustibles. Fue la excusa que dieron. Pero obviamente... Una los seccional emblemas- dijeron que era todo gente, una seccional de... Sí, de donde la zona, estaba- de diferentes donde zonas. estaba Rachid. Sí, entonces son cuestiones que uno tiene que ir interpretando, pero igual de todas formas, antes de lo que representaba esa rebaja, había emblemas privados que ofrecían combustible a 6.900 guaraníes, el de 93, que es el que más se utiliza, el de 88 a 6.400, y así algunos precios que marcaban diferencia hasta antes del anuncio oficial de la reducción de Petropar o la fijación oficial del precio realmente, porque Sí. emblemas Petropar mismo había variación en ciertos lugares, en algunos 7.400, en algunos 6.800 o 7.100, así era la diferencia, pero se unificó el precio. Entonces hay cuestiones que obviamente hay que ir hablando, y te agradezco mucho tu presencia aquí en Amanecer cuando quieras. Agropecuario. Ya estamos sobre nuestro tiempo y obviamente tu análisis nos sirve para entender mejor esta situación. Gracias, querido, y bueno, será hasta la próxima, y espero que ya esta cuestión avance con los gobiernos aliados de Paraguay para que, bueno, ya se retracte Fernández y su equipo de esta violación que está haciendo hacia Paraguay. En los próximos capítulos de Amanecer Agropecuario vamos a estar hablando con Stan acerca de lo que representa el sector agropecuario en la economía de nuestro país y obviamente también en lo que se viene para esta zafra 2023-2024, un análisis suyo atendiendo a los costos de producción, los márgenes que muchas veces la gente cree que son extraordinarios en ganancia y obviamente ese sobrecosto de la logística que involucra también hoy día los gobiernos argentinos Perfecto. y paraguayos. Gracias, Stan. Gracias, Diego, también por tu trabajo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de programación a través de la 800.